Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. Muy bien, en esta mañana vamos a continuar con el estudio que venimos haciendo ya desde hace algunas semanas atrás. El estudio de la epístola de Pablo a esa iglesia en la antigua ciudad de Colosas. Así que busquemos en nuestras Biblias el libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. No olviden la recomendación. Tomen papel, lápiz, para que puedan tomar notas de lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. En el libro de Colosenses encontramos al apóstol Pablo haciendo varias oraciones. Y lo que vamos a ver en esta mañana es parte de una de las oraciones que el apóstol Pablo hace. No olviden que él comenzó su oración en el versículo 9 del capítulo 1. Eso estudiamos la semana pasada. Y hoy vamos a continuar dentro de la oración que está haciendo Pablo, teniendo en mente a los creyentes en la ciudad de Colosas. Y de esa manera, esa oración también se aplica a nosotros aquí en la iglesia local de este lugar. Lo que Pablo ora por los colosenses, perfectamente podemos aplicarlo a nosotros, porque en un sentido espiritual no hay ninguna diferencia entre los creyentes en la iglesia en Colosas del primer siglo con los creyentes como nosotros aquí en el siglo XXI. Así que lo último que vimos fue en el versículo 12 que la paciencia y la longanimidad tienen que aplicarse a la vida con gozo, con gozo. Eso quiere decir no sentirnos víctimas de lo que está pasando, no amargarnos por las situaciones que estamos viviendo, de ninguna manera contaminar nuestro corazón con amargura por cosas que estén pasando en nuestra vida. La palabra de Dios dice que lo que Dios ha hecho al salvarnos, uno de los muchos propósitos es para que tengamos toda paciencia y longanimidad. Paciencia, recuerden, tenía que ver con soportar situaciones difíciles, y longanimidad tenía que ver con no caer fácilmente en la provocación de personas que nos ofenden o nos atacan. Y eso tenemos que hacerlo con gozo. Esa es la forma como la palabra del Señor nos instruye allí en las primeras dos palabras del versículo 12. Y a partir de esas dos palabras viene lo que vamos a estudiar en esta mañana. Dando gracias al Padre, dice el apóstol Pablo. Entonces, él está orando al Padre. La cita que vamos a ver entonces está en Colosenses 1, de 12 a 14. Lo primero que vamos a ver es la persona a quien se dirige la acción de gracias del apóstol Pablo, porque dice, dando gracias al Padre. Él está expresando gratitud. Eso se conoce como acción de gracias. La palabra de Dios nos exhorta a que debemos ser agradecidos en todo. De nuestros labios deben salir acciones de gracias. Es el fruto de un corazón que está conforme y satisfecho independientemente de los tratos de Dios que tenga con él. Debe haber gozo en ese corazón y ese gozo motiva a que elevemos acciones de gracias. Entonces, en el texto que estamos estudiando, veamos algunas cosas en cuanto a la persona a quien se dirige la acción de gracias. Dice que la acción de gracias se dirige al Padre, porque el texto en el versículo 12 dice, dando gracias al Padre. Dando gracias al Padre. ¿Por qué al Padre? Porque es del Padre de donde desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Eso viene del Padre.
De modo que al recibir esas dádivas, al recibir esos favores, debe haber una respuesta en el corazón del creyente para dar acción de gracias al Padre. Interesante que se refiere a Dios con esa expresión, el Padre. ¿Por qué? Porque el momento que una persona recibe a Cristo como Salvador, llega a ser parte de una hermandad que tiene un solo Padre. Y por eso todos somos hermanos y todos tenemos el mismo Padre. Dice, dando gracias al Padre. Pero ¿qué más podemos sacar de esta parte? La gratitud es por la salvación. Y gracias por la salvación es un elemento que está siempre presente en la vida de oración de Pablo. Eso vamos a comprobarlo más adelante mientras vamos desarrollando lo que tenemos a continuación. Pero el elemento central que está en la mente de Pablo al agradecer al Padre es la salvación. Y Pablo tenía esa costumbre de agradecer siempre por su salvación. Y yo digo, ese es un lindo ejemplo para nosotros, para nuestra vida personal de agradecimiento a Dios y una vida personal de oración. ¿Cuántas veces agradece al Padre por la salvación? Tal vez no muchas veces, porque estamos tan abrumados por tantas cosas que suceden a nuestro alrededor, tantas necesidades o carencias que podemos tener, que al orar siempre la mente va, Dios, haz esto, o Dios, arregla esto otro, o Dios, permite que esto pase. Pero poco nos detenemos a pensar en algo que es mucho más importante que cualquier otra cosa, la salvación. Y Pablo tenía muchas cosas para mencionar a Dios en cuanto a agradecer, pero el elemento central de lo que Pablo va a decir más adelante tiene que ver con la salvación. Hay gratitud por la salvación, elemento infaltable en la vida de oración de Pablo. Igual debe ser en su vida y en mi vida. La salvación tiene que ser algo por lo cual siempre estamos dando gracias a Dios. ¿Qué podemos ver a continuación? Los elementos relacionados con la salvación que Pablo incluye en su oración de acción de gracias. Aquí entonces vamos a ver cosas que Pablo va a mencionar en su acción de gracias por la salvación. Y de eso vamos a aprender algo muy maravilloso de lo que ya es nuestro, la salvación. Salvación es algo súper bueno. Y Pablo, en su acción de gracias, nos va a mostrar algunas cosas que yo espero que hagan acelerar los latidos de su corazón, así como ha hecho él en mi vida al mirar lo que en realidad está encerrado en la salvación. Acabamos de cantar una canción que hablaba de que Dios rompió las cadenas y nos dio, ¿qué cosa? Libertad. Libertad. En esencia, salvación. Esa libertad de la cual cantábamos en alabanza a Dios tiene que ver con salvación. Y eso es lo que Pablo trae a su mente cuando da gracias a Dios teniendo en mente la salvación. Hay 5 cosas que Pablo menciona en esta epístola relacionadas con la salvación que son motivos más que suficientes para dar gracias a Dios. ¿Cuál es ese primer motivo? Por habernos hecho aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Eso es lo que dice allí el versículo 12. Después de dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esto es algo maravilloso. Dios nos hizo aptos. Ese verbo de cual proviene la palabra aptos es un participio. Y en el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento está conjugado en un tiempo que se llama aoristo. Cuando un verbo en griego se conjuga en tiempo aoristo, significa que es una acción que sucedió en el pasado y que ya está completa. No necesita volver a hacerse porque ya se hizo una sola vez.
nos hizo aptos. Esa palabra aptos aparece solamente 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Aquí en Colosenses 1:12 y también en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 21, donde dice, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hacer aptos significa estar calificado, estar capacitado, estar autorizado. También significa tener las credenciales o tener el título. Todo eso está encerrado en hacer aptos. Y qué maravilla que en la salvación Dios nos hace aptos para participar, dice el texto, ¿de qué? Participar de la herencia de los santos en luz. Eso quiere decir que una persona sin Cristo es una persona no apta, no está calificada, no tiene el derecho, no tiene el título para participar de la herencia de los santos en luz. Ser aptos en algunos asuntos, aún en la vida terrenal, es tan importante. Porque si no somos aptos, pues no podemos disfrutar de algunos beneficios o participar de algunas cosas. Para ingresar a la policía, por ejemplo, hasta hace poco, se requería un mínimo de estatura. Gente con la estatura mía, por ejemplo, no es apto para la policía. Eso está cambiando porque ya hay una decisión constitucional que aún los enanitos pueden ser policías. Pero hasta antes no era posible. ¿Por qué? Porque no tiene la estatura requerida, no es apto. Pero qué maravilla, en un sentido espiritual, ningún ser humano es apto para participar de la herencia de los santos en luz. Pero la salvación hace un cambio. Esa salvación nos hace aptos para nosotros que no éramos aptos, capaces de recibir, participar. Esa palabra participar significa compartir, significa ser partícipe, significa tener parte en o tener un lugar con su pueblo. Dios nos hace aptos para eso. Sin Cristo, ninguna persona es apta para participar de la herencia de los santos en luz. Solamente a través de Cristo, la salvación tiene que ver con hacernos aptos. Fíjese que es una obra de Dios. Él es quien nos hace aptos. Nosotros por nuestra fuerza, en nuestra propia naturaleza, no podemos volvernos aptos cuando no éramos aptos. Pero Dios interviene a través de la salvación y nos hace aptos para participar, para formar parte, para tener lugar de la herencia de los santos en luz. 2 Corintios 8:4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Filipenses 4:14 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Participar significa tomar parte en. Significa ser tomado en cuenta para algo. La salvación hace que personas que no somos aptos podamos tener parte, tener un lugar, así como Pablo habla de que los filipenses participaron con él en sus necesidades, en su tribulación. ¿Aptos para participar en qué? Dice, de la herencia. Esa palabra herencia es una palabra en griego, la palabra kleros, que significa aquello que se ha prometido o lo que se va a dar. Eso es la herencia. De ahí viene el concepto católico romano de el clero. Pero la palabra clero significa algo que se ha prometido, significa lo que se va a dar.
La herencia de los santos, en esencia, se refiere a lo que Dios ha reservado para su pueblo. Esa es la herencia de los santos. Y la salvación nos hace aptos para que tengamos parte en esa herencia que corresponde, que pertenece al pueblo de Dios. Aptos para participar de la herencia. La herencia, básicamente, es lo que nosotros recibiremos en el cielo. En esencia, es la salvación. Dice que la herencia está localizada en luz. Herencia de los santos en luz. Los santos somos nosotros. Esa herencia está reservada para nosotros, dice, en luz. Es una forma de decir en el cielo. Allí está nuestra herencia. Parte de esa herencia podemos disfrutar hoy en día, mientras estamos aquí en este mundo. Pero yo diría el grueso, la mayor parte de la herencia que como creyentes tenemos, todavía no la disfrutamos aquí en este mundo. Pero cuando salgamos de este mundo, vamos a tener todo lo que Dios ha reservado para nosotros allá en el cielo. Eso es lo que importa. Eso es lo que cuenta. En este mundo puede ser que estemos en una situación compleja y difícil, cualquier tipo que sea, pero jamás debemos descuidar que más allá en realidad está lo que verdaderamente vale, la herencia de los santos en luz. Mire, recibir esa herencia de los santos en luz, el cielo, no es para todos, es solamente para aquellos que por fe hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. Y Dios hace una obra haciéndonos aptos, capacitándonos para participar de aquello que de otra manera no podríamos tenerlo. Con cuerpos así como los nuestros, sujetos todavía a los efectos del pecado, no podemos participar de la herencia de los santos en luz. Dios tiene que hacer una obra, tiene que hacer un cambio. Y de eso está hablando Pablo cuando dice, damos gracias a Dios por hacernos aptos, habernos hecho, ya es una acción, no es algo que a futuro va a pasar, ya está hecho, por habernos hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces la palabra luz significa el reino de luz en contraste con el reino de las tinieblas. Santos en luz. El momento que recibimos a Cristo, dejamos de ser parte del reino de las tinieblas y pasamos a ser parte del reino de luz. De eso Pablo nos va a hablar más adelante. ¿Cuál es entonces la segunda cosa que en la mente de Pablo viene para agradecer a Dios por la salvación? No solamente por habernos hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz, sino también por habernos librado de la potestad de las tinieblas. Fíjese el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Interesante, ¿no? Librado también está conjugado en un tiempo que significa acción en el pasado que quedó completo. El momento que usted recibió a Cristo como su Salvador, usted quedó librado. ¿De qué cosa? Dice ahí el texto en el versículo 13, de la potestad de las tinieblas. El verbo librado básicamente significa ser rescatado de algo que reviste mucho peligro para alguien que está en eso. En Hechos 12:11, por ejemplo, dice el texto, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Fíjese, Pedro estaba en una situación de mucho apremio, en una situación muy compleja. La vida estaba en juego, pero dice que el Señor ha enviado un ángel para que le libre de la mano de Herodes. Es el mismo verbo que aparece allí en Colosenses capítulo 1, versículo 13, cuando dice, el cual nos ha librado. En la última epístola que Pablo escribe, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 17, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas
para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Librar entonces significa rescatar a alguien de una situación que reviste enorme peligro. Y esa es la misma expresión que aparece acá en el versículo 13. Dios, el Padre, nos ha librado. Nos ha librado. Es un hecho consumado. Cuando recibió a Cristo, usted fue librado. ¿De qué cosa? De la potestad o de la autoridad o del dominio, quiere decir eso. ¿Dominio de qué? De las tinieblas. Potestad se puede traducir también como dominio, como autoridad, como jurisdicción, como control, como gobierno tiránico. Y sabe, nosotros como creyentes, en una etapa de nuestra vida, estábamos básicamente bajo el dominio de las tinieblas. Esas tinieblas gobernadas por Satanás y sus demonios. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice, por ejemplo, Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense cómo Pablo describe esa potestad que nos tenía dominados, la potestad de las tinieblas, el reino de Satanás y sus demonios. Toda persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador es un súbdito de ese reino. Está sujeto bajo esa potestad. Pero la salvación entra, ¿y qué es lo que sucede? Quedamos libres de ese dominio, libres de esa potestad. Por eso dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¡Qué maravilla! Gracias a Dios que nosotros como creyentes, al ser salvos, no solamente hemos sido hechos aptos para ser parte de la herencia de los santos en luz, sino que además hemos sido librados o rescatados. ¿De qué cosa? De la potestad de las tinieblas, el reino controlado por Satanás y sus demonios. Eso es algo maravilloso. Todos nosotros que hemos confiado en Cristo somos rescatados, librados. Rompió mis cadenas, cantábamos. Me dio vida nueva. Hay libertad en Cristo Jesús. Ya no somos más súbditos de ese reino malísimo de Satanás y sus demonios. Tercera cosa que dice a continuación el versículo 13. Dice que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 13 dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. Ese verbo trasladado es también un verbo que está conjugado en tiempo aoristo en el idioma griego. No se asuste por estas palabras raras. Aoristo, ¿de qué me está hablando este hombre? Bueno, es la gramática del griego del Nuevo Testamento. Y cuando un verbo se conjugaba en ese tiempo, significaba que una acción se llevó a cabo en el pasado y se produjo el resultado y ya no va a volver a pasar más. Eso es lo que indica el verbo aoristo. Es como el tiempo pasado nuestro. Nosotros en nuestro idioma tenemos tiempo presente, tiempo pasado, tiempo futuro. Tiempo pasado quiere decir algo que ya sucedió atrás. El aoristo es parecido, solo con la diferencia de que la acción en aoristo significa que está completa. Entonces dice, nos ha trasladado. Ese verbo trasladar puede traducirse también como trasplantar. Significa tomar a alguien de un lugar y colocarlo en otro lugar. Y eso es lo que ha hecho Dios al salvarnos. Él nos traslada ¿de dónde? Del reino de las tinieblas, de la potestad
de las tinieblas y nos traslada ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. ¡Qué maravilla! ¡Qué cambio tan extraordinario! Antes estábamos sujetos a Satanás y sus demonios. Éramos parte de ese reino de oscuridad, las tinieblas. Pero el momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, somos sacados y trasplantados a otro reino. ¿Quién es el que gobierna ese reino? El amado Hijo de Dios. ¡Qué maravilla! Ese es el reino en el cual nosotros creyentes hoy en día estamos formando parte. Ya no somos parte del reino de las tinieblas. Dios ha hecho una obra extraordinaria. Nos ha tomado de ese reino y nos ha colocado en el reino de su amado Hijo. Nos ha trasplantado a el reino de su amado Hijo. No puede haber mejor cosa para nosotros. Fíjense qué elementos tan de peso que tiene Pablo para agradecer a Dios al pensar en la salvación que los colosenses tienen y la salvación que todos nosotros tenemos. Esto que Pablo está diciendo a los colosenses, Pablo podría decirlo perfectamente de usted y de mí, porque no hay diferencia en un sentido espiritual, porque nosotros también hemos sido hechos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nosotros también hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Nosotros también hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Al escuchar cosas como esta, mi corazón se llena de tanto gozo, de tanta satisfacción, que da ganas de decir, amén, gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Es algo extraordinario. Es algo maravilloso, algo fantástico lo que Dios ha hecho al salvarnos. Nunca vea la salvación como cualquier cosa. La salvación es lo mejor que pudo haber sucedido en su vida. No opaque la salvación por las cosas difíciles que tiene que vivir. Una enfermedad, falta de trabajo, la economía, la gente que me fastidia y todo lo demás. Y a veces eso nos llena la cabeza y no pensamos en lo grandioso que Dios ha hecho. Vemos la manchita en la sábana, pero no vemos toda la sábana que está blanca. La salvación es lo mejor que Dios pudo habernos dado. Nos ha trasladado una acción ya realizada, completa. No va a volver a repetirse. Nos ha trasladado ¿de dónde? Del reino de las tinieblas, donde estábamos sujetos a Satanás y sus demonios. Y nos ha puesto en un reino cuyo gobernante, cuyo rey, vamos a decirlo así, es nada más y nada menos que el amado Hijo de Dios. Me gusta esa expresión para nuestro Salvador. El Hijo amado de Dios significa el objeto del amor de Dios. Él es quien gobierna y nosotros somos parte de ese reino. Pero ¿qué más tenemos? Otra razón que tiene Pablo para agradecer a Dios por la salvación es porque en su Hijo tenemos redención por su sangre. Fíjese lo que dice allí el versículo 14. ¿En quién está hablando de el Hijo? Porque hace referencia al Hijo a final del versículo 13. Entonces, cuando dice en quién, se refiere a Cristo Jesús. ¿En quién tenemos qué cosa? Redención por su sangre. Tenemos redención por su sangre. Observe el verbo tener. ¿En qué manera está conjugado el verbo tener? Ya no en el griego del Nuevo Testamento, sino en el español de idioma nuestro. ¿En qué tiempo está conjugado? Tiempo presente. Y es modo indicativo. Y es voz activa. Cuando un verbo en la gramática española se conjuga en tiempo presente, modo indicativo, voz activa, significa que la acción está realizándose en todo instante del tiempo. No dice tuvimos redención. No dice tendremos redención. Dice tenemos redención. Hoy en día tenemos redención. Increíble. Tenemos redención. Esa palabra redención es la palabra apolutrosis. Apolutrosis en el idioma griego. Y literalmente significa
ser puesto en libertad mediante el pago de lo que cuesta. Es, por decirlo así, lo que se utilizaba en épocas pasadas en el mercado de esclavos. Cuando alguien iba a comprar un esclavo, pagaba lo que costaba el esclavo y el esclavo simplemente cambiaba de dueño. Ya no es este mi dueño porque ya me vendió, ahora este otro que me compró, él pasa a ser mi dueño, pero sigue siendo esclavo. Pero cuando entra el verbo apolútrosis, se produce un cambio. ¿Por qué? Porque se paga el precio para el esclavo, pero para que ya no siga siendo esclavo de otro amo, sino para que quede en libertad. En libertad. Y esa es la idea de la palabra redención, puesto en libertad mediante el pago del rescate. En Efesios 1:7 tenemos este texto. Dice, ¿en quién? En Cristo Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En 1 Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En Cristo Jesús tenemos redención, apolútrosis. Eso quiere decir que Dios nos compra para que estemos libres y Él paga lo que valemos. ¿Cuál es el pago? ¿Qué dice el texto? Dice, por su sangre. Cuando habla ahí de por su sangre, está refiriéndose a la muerte del Señor Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, su muerte en la cruz del Calvario. Ese es el precio que se pagó para que usted y yo podamos disfrutar de esta redención eterna. No es gratis. Hubo un elevado precio a pagar. Y el Padre estuvo dispuesto a pagar. Y el Hijo fue a la cruz del Calvario. Y allí se hizo la transacción. Se efectuó el pago para que nosotros hoy disfrutemos de redención eterna. ¿No le parece maravilloso? Es extraordinario. El precio que se pagó fue la sangre del Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1, 18, 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados, nuevamente rescatados, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el precio que se tuvo que pagar. Un precio incuantificable. No hay forma de determinar. Dice el texto que fuimos rescatados a un precio que no se puede comparar con oro o con plata, porque ese precio es la sangre preciosa de Cristo. Eso es lo que se pagó para nuestro rescate, de manera que podamos disfrutar de redención eterna, libertad. Salvación tiene que ver con tener redención en todo instante del tiempo. Se ha pagado el precio para que nosotros podamos ser parte de ese reino de luz en el cual el Hijo amado de Dios es quien gobierna. Seguramente ustedes han escuchado acerca de esa historia de el niño que construyó con sus propias manos ese barquito para ver cuán capaz era de hacer cosas manuales. Bueno, en alguna ocasión, ya cuando había construido el barco, el niño quiso ver si su barco realmente podía flotar sobre el agua. Así que ese día estaba lloviendo, corría mucha agua por la calle, entonces el niño coloca su barco en el agua y obviamente la corriente empieza a arrastrar a ese barco hasta que desapareció de la vista del niño. Cuando intentó buscar, ya el barco había desaparecido. Se perdió lo que ese niño había hecho con tanto interés. Pasó el tiempo
Y mientras él caminaba por la ciudad, pasa por una tienda de antigüedades. Y ahí en la vitrina estaba el barco que él había hecho con sus manos. Entra a la tienda y dice, ese barco es mío. Yo lo hice con mis propias manos. El dueño de la tienda le dice, puede ser que sí sea así, pero ahora ese barco ya no te pertenece, porque yo pagué un precio para comprar ese barco. Y si tú quieres volver a tenerlo, tienes que pagarme a mí, lo que yo pagué por ese barco. Así que ese niño sale de la tienda, va a su casa, habla con sus padres y dice, denme cualquier trabajo que tengan porque yo necesito reunir dinero para comprar mi barco. Y pasó un buen tiempo lavando platos, cortando el pasto, haciendo cosas en casa para ganar dinero y comprar su barco. Después que reunió todo lo que le había dicho que valía el barquito, se fue a la tienda y dijo, aquí está el dinero, deme mi barco. Obviamente el tendero le dijo, está bien, págame, tienes tu barco. Y dice la historia que al salir de la tienda, ese niño iba acariciando su barquito, diciendo, barquito, te amo tanto, porque primeramente yo te hice y después yo te compré. Redención tiene que ver con algo como eso. ¿Por qué? Porque nosotros también fuimos creados por Dios. Pero en algún momento, por el pecado, toda la creación de Dios quedó bajo dominio del maligno, el reino de las tinieblas, a causa del pecado. Pero Cristo Jesús entra en la escena para pagar el precio, de modo que nosotros podamos ser rescatados, podamos tener redención, puesto en libertad mediante el pago de un rescate. La salvación tiene que ver con eso. Somos puestos en libertad. En el Hijo tenemos redención y el precio que se tuvo que pagar es la preciosa sangre de Cristo. Nunca olvide eso. Salvación tiene que ver con eso. Por último, salvación tiene que ver con que en su Hijo tenemos perdón de pecado. De pecados, dice, plural. Versículo 14 al final. El perdón de pecados. En quien tenemos redención, ese tenemos aplica también al perdón de pecados. Tenemos redención y tenemos perdón de pecados. Eso quiere decir que nosotros creyentes hemos sido el objeto del amor de Dios para que en todo instante del tiempo disfrutemos de perdón de pecado. Es un razonamiento más para la seguridad de la salvación. Soy salvo hoy porque hoy tengo perdón de pecados. Seré salvo mañana porque mañana tendré perdón de pecados. Seré salvo el año siguiente porque ya se hizo el pago para que yo sea perdonado. Tenemos perdón de pecado. Si la salvación pudiera perderse, la Biblia estaría mal diciendo que tenemos perdón de pecados. ¿Por qué? Porque eso significa que, entonces hay algún pecado que no ha sido perdonado y por eso soy condenado. No, la palabra de Dios dice, tenemos perdón de pecados. Esa palabra, perdón, es una palabra muy linda. Es la palabra en griego aphesis, que significa literalmente cancelación del castigo o la culpa por nuestros pecados. Eso es lo que significa perdón. Cancelación de la culpa o del castigo por nuestros pecados. Y es una palabra que proviene de lo que se hacía en el Antiguo Testamento en el día del perdón, el día del Yom Kippur. Ahí, entre una de las cosas que se hacía, el sumo sacerdote imponía sus manos sobre un macho cabrío. Era una forma simbólica de decir, los pecados de todo el pueblo están siendo puestos sobre ese macho cabrío. Y después, un criado del templo tomaba ese macho cabrío y se lo llevaba a un lugar tan distante que el macho cabrío no podía volver jamás al campamento.
Y era una forma simbólica de decir, eso es justamente lo que Dios hace al perdonar nuestros pecados. Él toma nuestros pecados, la culpa de todo lo malo que lo hicimos, y lo traslada a un lugar donde Él no se acuerda nunca más de aquello que hemos hecho. Eso es perdón. Y esa es la manera como Dios nos perdona. A veces los creyentes vivimos con un cargo de conciencia por cosas malas que hicimos. Y nos atormentamos y la vida se nos torna cuesta arriba. Tal vez sea porque no entendemos lo que es el perdón. Porque el momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Dios nos perdonó de todo. Él llevó lejos nuestro pecado. Así como el macho cabrío iba a un lugar donde no puede volver. De la misma manera, Dios ha perdonado todos nuestros pecados. No solamente los pasados, sino también los presentes. El pecado que usted probablemente ha cometido o tal vez cometa hoy. Y el pecado que seguramente va a cometer mañana y hasta que usted salga de este mundo. Todo eso está perdonado. Ya no hay más el peligro de que usted reciba el castigo de condenación eterna por algo malo que ha hecho o que vaya a hacer. Ya no existe eso. No estoy diciendo que entonces pequemos con gusto, no. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice justamente lo que acabamos de ver. Hemos sido liberados del reino de las tinieblas. ¿Cómo podemos vivir en pecado si ya hemos sido liberados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo? No podemos vivir en pecado. Todo eso está inmerso dentro de lo que es la salvación. Y Pablo dice, doy gracias al Padre. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados. El perdón es algo permanente en nuestra vida. Ya no hay más castigo por el pecado. Hechos 26:18, hablando de la comisión que Pablo recibió para predicar el Evangelio, encontramos estas palabras: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Qué maravilla! Esas son las razones por las cuales el apóstol Pablo da gracias a Dios. Todo tiene que ver con salvación. La misma salvación que usted tiene, la misma salvación que yo tengo. ¿Ha visto de esta manera su salvación? Salvación no solamente significa estar en el cielo cuando me muera. Salvación, entre muchas cosas, significa esto: habernos hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz, habernos librado de la potestad de las tinieblas, habernos trasladado al reino de su amado Hijo. En su Hijo tenemos redención porque Él derramó su sangre, murió para pagar la deuda, para pagar nuestra libertad. Y en el Hijo tenemos perdón permanente, perdón eterno de pecados. Si usted ha creído en Cristo y usted hizo algo terrible en su pasado, eso está perdonado. No tiene que volver a traerlo a su mente y nuevamente sentirse mal y estar abrumado y otra vez, Señor, perdóname porque, qué sé yo, hace 30 años yo metí la mano en el bolso de mi mamá y me saqué un dinero y me fui a comprar dulces. Todo eso está perdonado. Si hacemos eso delante de Dios, Dios estará diciendo, pero ¿qué te pasa? ¿De qué me estás hablando? No entiendo lo que me dices. Ya todo eso está olvidado. Si está en tu mente, es problema tuyo, pero en lo que a mí respecta, está todo olvidado. Salvación es lo mejor que pudo haber ocurrido en nuestra vida. ¿Agradece usted constantemente como Pablo por su salvación? Cuando ora, dice Dios, gracias en primer lugar porque me salvaste. Si no lo está haciendo, hágalo. Aprenda de la vida de oración del apóstol Pablo. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Amén.
Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.